Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y lo vamos a hacer en el capítulo 11. Entre los protagonistas que habrán durante la gran tribulación, vemos en el capítulo 7 que aparecen un grupo de 144.000 varones, 144.000 hombres, que específicamente estarán formados por 12.000 de cada tribu. 12 tribus por 12.000 nos dan el total de 144.000. La palabra de Dios nos dice que serán judíos. Pero hay otro grupo, bueno, más que un grupo, son dos, que también aparecerán durante el tiempo de la gran tribulación. Y esos son los dos testigos. Sin embargo, no sabemos quiénes serán, porque la Biblia no dice absolutamente nada de quiénes serán esos dos testigos. Así como los 144.000 están formados por hombres, varones judíos, los dos testigos que aparecen en este pasaje que voy a leer son personas, sí, como veremos, aunque hay quienes dicen que simbolizan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Otros dicen que simbolizan la ley y los profetas, y hay también quienes se atreven a decir que simbolizan a la Iglesia. Veremos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos va a decir, que son personas. Ahora, ¿quiénes serán? Hay suposiciones también, pero no hay certeza. No podemos ser dogmáticos cuando la palabra de Dios no dice quiénes serán. Pero insisto, llegaremos a suponer lo que muchos suponen. Vamos a leer como digo, el capítulo 11, del 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo. Aquí está hablando, aquí el quien está recibiendo la visión, ya sabéis que es el apóstol Juan. Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad, es decir, pisotearán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, como sabemos, son 3 años y medio o 1260 días. Versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ya sé dónde están vuestras mentes, ya sé dónde han ido vuestras mentes. ¿En quiénes estáis pensando? ¿En Enoc? No. ¿En Elías? ¿En Moisés? Ahí están los dos, ¿verdad? Suposiciones. 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este es el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros.
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo también un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Vaya escena, ¿no? Vaya escena. Pues ahí está, hermanos. Así que durante ese tiempo que hemos visto, el periodo de la tribulación, se levantarán estos 2 testigos especiales que ministrarán por cuenta de Dios en medio de las tinieblas y de la destrucción. Ahora, ¿qué sabemos de estos 2 testigos? ¿Quiénes son? ¿Qué harán? Hay 5 puntos importantes sobre estos 2 testigos que son los que vamos a ver a continuación y que están entre el 1 y el 12 en cuanto a versículos, me estoy refiriendo a versículos. En primer lugar, los testigos son personas. Como digo, hay quienes interpretan eso, ¿no? Que simbolizan el Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley y los profetas, incluso algunos dicen que la Iglesia. Sin embargo, la Escritura podemos afirmar que identifica claramente a estos 2 testigos como personas. ¿Por qué? Mirad, versículo 3 nos habla que visten como de cilicio. El número 6 nos dice que hacen milagros. El versículo 3 también nos dice que profetizan por Dios durante 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Que sus cuerpos mueren y son dejados en la calle durante 3 días y medio, versículo 9, que vuelven a la vida, versículo 11, y que ascienden al cielo, versículo 12. Por lo que vemos, son características, ¿no?, de personas. Entonces, afirmamos que los testigos son personas. Además, vemos también en el 4 que dice, versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 2 testigos y 2 candeleros. Dice un hermano, ¿cómo nos pudieran servir estas 2 descripciones? Candeleros y olivos, para determinar que los testigos son personales, literales. Tenemos que considerar una profecía que está en el libro de Zacarías, y ahí vemos también a 2 testigos. Pero aquí sí que la palabra de Dios nos dice claramente quiénes son esos 2 testigos. Son 2 olivos, y los testigos son Zorobabel y Josué. Entonces eso también nos ayuda, porque esos 2 testigos de Apocalipsis son 2 olivos y dos candeleros, dice la palabra de Dios. Bien, dice este hermano, Dios usa el candelero y los olivos como un retrato de ellos. Retratos en este caso de Josué y Zorobabel. Dice, el candelero iluminaba mucho y el olivo producía el aceite que se quemaba en el candelero. Dice, esto es un cuadro del hecho de que esos 2 testigos, los 2 testigos de la gran tribulación, van a brillar en las tinieblas y que tendrán el combustible del aceite santo del Espíritu de Dios. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Estos 2 testigos estarán desde el inicio de su ministerio hasta el final llenos del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. ¿Qué conclusión? Que los 2 testigos son personas. Ahora, surge una pregunta. ¿Son personas que vivieron antes?
¿Son personas que vivieron antes? Bueno, aquí, como digo, muchos de los primeros cristianos ya creían que los dos testigos serían Enoc y Elías. ¿Por qué? Porque fueron las dos únicas personas que no murieron, que fueron arrebatadas por el Señor. Otros sostienen que Moisés sería uno de los dos testigos, junto con Enoc o Elías. Bien, veamos algunas razones por las cuales ellos fueron identificados como los dos testigos. Primero, Enoc. En Enoc se dan dos razones principales para afirmar que fue uno de los dos testigos. Primero, Enoc no murió. Génesis 5, 23 y 24. Segundo, Enoc fue un profeta de juicio que anunciaba la venida del Señor en la época anterior al diluvio. Judas, versículos 14 y 15. Bien, ahora tenemos Moisés. En Moisés se dan tres razones. Primera razón. Los testigos convertirán en sangre los ríos y traerán otras plagas a la tierra como hizo Moisés, y lo vemos en Éxodo. ¿Tiene sentido? Segundo, Moisés y Elías se aparecieron se aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración, Mateos 17 y 3. Y tercero, Moisés también fue profeta. Y ahora tenemos por último Elías. En Elías se dan cuatro razones. Dos en Enoc, tres en Moisés y cuatro en Elías. Primero, igual que Enoc, Elías nunca experimentó la muerte. Fue arrebatado por un torbellino, el Señor se lo llevó a su presencia. Segundo, aparece en la transfiguración junto ¿con quién? Con Moisés. Tercero, la Escritura predice que Elías volverá o que vendrá antes del día del Señor, que ese día será grande y terrible. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Y cuarto, Elías fue profeta como los dos testigos. Dos razones para Enoc, tres razones para que sea Moisés y cuatro para que sea Elías. Pero hermanos, nos preguntamos, ¿será alguno de estos? Nadie sabe quiénes serán, porque la palabra de Dios guarda absoluto silencio. Suposiciones. Pero nada más, insisto, no podemos ser dogmáticos ante un hecho como este. Y el hecho es que la palabra de Dios guarda silencio en cuanto a quiénes serán los dos testigos. Hemos dicho, la primera razón, que los testigos son personas. Segundo punto es, los testigos son profetas. La Escritura dice que los testigos, hemos leído, profetizarán durante ¿cuánto tiempo? 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Los 144.000 judíos estarán predicando desde el principio de la gran tribulación hasta el final, los 7 años. Los dos testigos estarán profetizando 3 años y medio. Aparecerán en el escenario, dice, de la tribulación vestidos como vestidos de cilicio. El cilicio era era un ropaje de duelo. ¿Y qué harán? Proclamarán el mensaje de salvación, proclamarán el juicio de Dios al mundo, un mundo lleno de impiedad, un mundo destrozado, hecho polvo por el pecado y por la iniquidad.
Y una de las características del profeta, hermanos, estos serán profetas, y una de las características del profeta de Dios era el gran coraje que tenían. El gran coraje. Debían estar preparados ¿para qué? Para el sufrimiento y para la injusticia, lo mismo que para la comodidad y el aplauso. Pero en la persona del profeta no podía haber mediocridad. Eran hombres valientes, con valor. Sabían de quién habían recibido el mensaje, de quién o a quién estaban predicando el juicio que era el juicio de Dios. Pero hablando del cilicio, dejadme que os diga un poquito acerca de esta ropa, de esta vestimenta. Dice, el cilicio era una ropa áspera, pesada y tosca que se usaba en los tiempos antiguos como símbolo de luto, de angustia y de dolor. Jacob se vistió de cilicio cuando pensó que habían matado a su hijo José. David ordenó al pueblo que se vistieran de cilicio tras el asesinato de Abner. Y él mismo David, se puso durante la plaga que Dios envió en respuesta a su pecado de censar al pueblo. El rey Joram se vistió de cilicio durante el asedio de Samaria, al igual que el rey de Ezequías cuando Jerusalén fue atacada. Y tenemos también otros personajes que también se vistieron en un momento o en otro de su vida durante el tiempo que estuvieron en este mundo, como fue Job, Isaías, Daniel. Es decir, todos estos se vistieron de cilicio. Así que las ropas de cilicio indican que el ministerio de estos dos testigos es un ministerio de juicio. ¿Cuánto tiempo estarán predicando el juicio de Dios y el llamado al arrepentimiento? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Serán los primeros o los postreros? ¿Serán la primera parte de estos 7 años o la segunda? Concuerdan que será la segunda. Y hay motivos para creer y razones que será la segunda parte de los 7 años. El contexto, por ejemplo, de Apocalipsis 11, del 2 al 3, favorece precisamente a la última mitad de la tribulación como período del ministerio de los dos testigos. Después también nos habla, en este tiempo estarán, dice, que concretan, bueno, lo voy a leer para poder seguir de forma correcta, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, es decir, pisotearán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Dice que los gentiles pisotearán, hollarán la ciudad santa, que es la ciudad es Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué hollarán los gentiles la ciudad santa? Bueno, pues el por qué tiene una respuesta. Es porque el anticristo invadirá la ciudad. Y esto se puede ver en Daniel capítulos 11 y 12. Y en Lucas 21-24 también leemos que la ciudad será hollada, pisoteada, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es un periodo largo de tiempo, pero comenzó cuando Israel fue llevada cautiva a Babilonia en el año 568. Y este tiempo de los gentiles finalizará cuando Cristo regrese a la tierra, es decir, no el rapto, sino en su segunda venida, después de la gran tribulación. Así que los 2 testigos ministrarán durante los mismos 42 meses o 3 años y medio que el templo sea hollado por los gentiles. Por lo tanto, claramente este periodo es la última mitad de la tribulación. Y otra razón para pensar que será precisamente la última mitad de la tribulación es porque después de lo que hemos leído, si miráis el versículo 15,
del 15 al 19, nos habla de la séptima trompeta. El acontecimiento que sigue inmediatamente a la descripción de los dos testigos es el toque de la séptima trompeta que anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto se dará al final de la tribulación. Otro punto importante, el tercero. Los testigos son poderosos. Los testigos son poderosos. Dios dará un poder increíble a estas dos personas. Esto lo vemos en el versículo 6 que dice: estos, es decir, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que cerrar el cielo lo hizo Elías. Dice Santiago: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué sucedió después de la oración de Elías? Que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Interesante. Al mismo tiempo que estos dos testigos estarán proclamando el juicio y harán un llamamiento al arrepentimiento 3 años y medio. Elías, asimismo, oró para que no lloviese 3 años y medio. Yo me pregunto, nosotros oramos, ¿no?, también para que llueva. Hemos tenido un tiempo de una sequía increíble y ahí están nuestras oraciones presentadas al Señor, pidiéndole que llueva, y el Señor contesta las oraciones. ¿Y quiénes se benefician? Los justos y los injustos. Para todos sale el sol y para todos envía el Señor la lluvia. Es muy bueno el Señor. Cerrar el cielo lo hizo Elías. Convertir las aguas en sangres lo hizo Moisés en Egipto. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó a Aarón la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Y es interesante. Otra vez, suponemos que serán estos dos siervos de Dios. Porque harán lo mismo que hicieron Moisés, como hemos visto, y el propio Elías. Así que ese poder sobrenatural que los dos testigos recibirán del Dios omnipotente comprenderá todo el tiempo que dure su ministerio profético en este mundo. Es decir, 3 años y medio. No habrá ni un solo día, ni una sola hora, ni un solo minuto en el que estos dos testigos no estén experimentando el poder de Dios. Porque, como dije anteriormente, serán dos personas llenos del Espíritu Santo en todo momento. Dice Carballosa: los dos testigos serán dotados del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Desarrollarán el ministerio de alumbrar cual candeleros puestos por Dios para proveer luz espiritual en medio de las tinieblas satánicas que caracterizarán el tiempo que dure su ministerio. Hermanos, será un tiempo de horror y de terror. De horror y de terror. ¿Qué harán? Los dos testigos proclamarán sin temor alguno el juicio, la ira y la venganza de Dios. Y la necesidad de arrepentimiento, ese será su llamado. Primero proclamarán el juicio, la ira y la venganza de Dios, y a continuación la necesidad de que se arrepientan. Debido a esto, para el mundo los odiará, y muchos que escuchen el mensaje querrán dañarlos durante los días de su predicación.
Pero ojo, cuando alguien intente hacerles daño, nos dice la palabra cómo reaccionarán estos dos testigos. Dice que fuego saldrá de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. ¿Os imagináis? Dos profetas, dos siervos de Dios, proclaman el juicio, la ira, la venganza de Dios, hacen un llamado al arrepentimiento, y un mundo que está siendo gobernado por el anticristo los odia, intentan dañarlos. ¿Y con qué se encuentran? Que de la boca de esos dos testigos, literalmente, no hay simbología aquí, sale fuego. Y los incineran. Los incineran aquellos que reciben el fuego por parte de los dos testigos. Tenemos casos en la palabra de Dios de gente que murieron por el fuego enviado por Dios. Uno de los casos, ¿verdad?, más impresionantes son los de Nadab y Abiú, que están en Levítico 10:2, pero hay otros. Así que estos dos testigos serán testigos realmente poderosos. El cuarto punto es que los testigos son perseguidos. Versículos 5 y 6 nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y dice el 6, estos, los testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que a medida que ellos vayan trayendo plaga tras plaga a la tierra, la bestia, el anticristo y sus seguidores verán a esos dos testigos como ¿qué? Como el enemigo número 1. Sin embargo, insisto, Dios los rodeará con su protección sobrenatural durante los 3 años y medio. Pero mirad qué interesante. Dice, sin embargo, Dios los ha dotado de un poder sobrenatural. Dice, sin embargo, Dios, ¿qué hará? Permitirá. Nada se puede hacer sin el permiso de Dios. Absolutamente nada. Dios permitirá el qué? Que el anticristo, lleno del poder y del espíritu de Satanás, mate a los dos testigos. ¿Cuándo? Cuando hayan terminado de profetizar, de proclamar su ministerio, que dura 3 años y medio. Versículo 7. Y de cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos. ¿Y qué sucederá? Los vencerá y los matará. Pero será porque Dios lo permita. El 9 dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Qué crueles, ¿no? No permitir que los dos testigos sean sepultados. Y sus cadáveres estarán en la plaza, dice, de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La gran ciudad, obviamente, como sabemos, es Jerusalén. Ahora, que en sentido espiritual se llama Sodoma, es por su inmoralidad. Y Egipto es
por su idolatría. Jerusalén es llamada espiritualmente Sodoma por su inmoralidad y Egipto por su idolatría. Y todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y, como decía y he leído anteriormente, no permitirán que sean sepultados. Es decir, todo el mundo se regocijará, se alegrará por la muerte de estos 2 profetas y sus cuerpos, dice que serán vistos en todo el mundo. ¿Pueden ser vistos en todo el mundo 2 cadáveres que están en una de las calles de Jerusalén en el mismo tiempo? Ahora sí, antes no, ahora sí. Pero como esto no ha sucedido todavía, que tiene que suceder, obviamente hay medios de comunicación en directo, a veces leemos las noticias, conectamos con tal sitio y la noticia la recibimos en directo y las imágenes también. Pues esto parece ser que será eso. Todo el mundo podrá presenciar, unos porque estarán presentes y otros a través de los medios de comunicación podrán presenciar que los 2 profetas enviados por Dios están muertos y yacen en una de las calles de Jerusalén. ¿Y qué hacen? Se alegran, se gozan, se envían regalitos. Nos dice el texto que se envían regalos. Dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de la alegría, del gozo de que se envíen regalos? De que los 2 profetas que los atormentaban con su mensaje están muertos. Están muertos. 2 profetas habían atormentado, dice el texto, a los moradores de la tierra. Señala un hermano, un profeta justo, un profeta de Dios, es siempre un tormento, es siempre un tormento para una generación perversa. No soportan la palabra de Dios, no soportan el mensaje de Dios, se revuelven, como me pasó a mí una vez, yendo a ver a una persona, que en la habitación había otra, operada del corazón, y entonces yo pensé, como fuimos 2 a ver a un joven que había tenido un accidente, pensé, pues mira, voy a aprovechar y voy a predicarles el Evangelio. No sé, alguna vez lo he comentado. Voy a aprovechar y voy a presentarles el Evangelio a estas 2 personas, al enfermo y a una señora que tenía al lado. La conversación iba bien porque era una persona que me decía que estaba en contra de los curas, de esto y lo otro, pero llegó el momento que yo le hice una pregunta clara, directa, al corazón. ¿Ustedes creen que hay vida después de la muerte? Hermanos, fue algo que yo ni me lo podía imaginar. La respuesta fue, pero, un rechazo, una actitud, un ataque hacia mi persona. Perdón, no he querido ofenderles, yo lo que he pretendido es presentarles el Evangelio. Déjanos en paz, que es aquí, que es allá. Me di media vuelta, me fui a la otra cama, estaba mi compañero y allí me quedé con él. Hermanos, la proclamación del Evangelio en el poder de Dios es un tormento para el enemigo de Dios. La Iglesia de Cristo tiene que ser esa antorcha que alumbre. Y los que formamos parte de la Iglesia tenemos que alumbrar en todo lugar. Y si no es de palabra, que sea a través de nuestra conducta, de nuestro testimonio, pero que la gente vea en nosotros que somos diferentes. Aquí vemos como la gente del mundo, los moradores de la tierra,
estaban alegres y se gozaron porque habían muerto los dos testigos. Los moradores de la tierra, sí, aquellos que están arraigados en la tierra y que lo único que les interesa son las cosas de la tierra. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada del Evangelio, no quieren saber nada de la misericordia y la gracia de Dios, no quieren saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con Dios. Están arraigados a este mundo, un mundo gobernado por Satanás, pero llegará el tiempo en el que ese gobierno será visible, palpable, a través del anticristo. Ahora, resulta interesante que esta sea la única mención de regocijo o celebración durante los 7 años de la gran tribulación. Porque, insisto, serán tiempos terroríficos. Pero aquí hay, ¿verdad?, como una pincelada que será el único momento de regocijo y celebración, cuando los dos testigos estén yaciendo en una calle de Jerusalén. Y por último, los dos testigos son preservados. De una manera asombrosa, no puede ser de otra manera, porque el Señor no deja de asombrarnos cada día. El Señor devolverá la vida a estos dos testigos, luego que sus cadáveres hayan estado expuestos al sol durante 3 días y medio para espanto del mundo. Dice el 11 y el 12, el versículo describe la resurrección de ellos. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Hay un hermano que describe esta escena así. Dice, imagine la escena. Las calles de Jerusalén bañadas de sol, el gentío en plena fiesta que llega de todos los rincones de la tierra para ver a los cadáveres de estos odiados hombres, a los soldados de la bestia con sus uniformes y a la policía del templo. Ahí están, hombres diabólicos de todo el reino bajo el cielo, que vienen a danzar y festejar el triunfo de la bestia. Entonces sucede, ¿qué sucede? Un cambio súbito empieza a ocurrir mientras las multitudes se aprietan contra los cordones de seguridad para mirar con curiosidad los dos cuerpos muertos. El color cambia desde el matiz cadavérico a la piel rosada y floreciente de la juventud. Las extremidades duras y rígidas se doblan, se mueven. Hay vida. ¡Ay! ¡Qué panorama! Se levantan y van a la presencia de Dios. Tremendo, tremendo, hermanos. Así estábamos nosotros, muertos. Yacíamos en el fango, en el suelo. Nuestro padre entonces era el diablo. Pero aquel que es poderoso para hacer los más grandes milagros, tuvo misericordia de nuestras vidas. Nos llamó Él. No acudimos nosotros primero, nos llamó, respondimos y nos dio la vida y la vida eterna, como ha mencionado nuestro hermano Jaime. Pero éramos muertos. Creo que es Ezequiel 37, ¿no? Que está el cuadro de los huesos secos. Es maravilloso, ¿no? Cómo
cómo narra esos huesos, simbolizan a Israel muertos, cómo van cogiendo, poco a poco Dios va poniendo. Bueno, Dios ha hecho un milagro grande en nosotros, como lo hizo en los 2 testigos. La gran tribulación, finalizo describiendo, hermanos, cómo será la gran tribulación. Satanás descargará toda su furia sobre la tierra, especialmente contra el remanente de Israel. La bestia establecerá su imperio mundial bajo el poder de Satanás y perseguirá cruelmente a sus opositores. Habrá aflicción cual nunca hubo en la tierra. Los juicios caerán sobre todo el mundo. Los juicios serán tan terribles que los hombres buscarán la muerte sin poder hallarla. En medio de la aflicción habrá personas que se convertirán al Señor por medio del testimonio del remanente fiel de judíos que se convertirán al comienzo de ese periodo. Y el propósito de la tribulación, ¿cuál es? Juicio sobre Israel, aunque habrá un remanente fiel, juicio sobre las naciones gentiles, juicio sobre los pecadores. Nosotros estamos exentos por la gracia y misericordia de Dios de todos estos juicios. La Iglesia no pasará por la tribulación. Yo sé que hay 2 posturas. Hay quienes dicen que sí. No sé qué sentido tiene que la Iglesia pase por la tribulación cuando ya hemos sido juzgados a través de Cristo. Y hay un hecho muy significativo que a veces se suele pasar por alto. Desde el primer momento que el juicio de Dios empieza con los sellos hasta que finaliza, no aparece la Iglesia absolutamente para nada. Si la Iglesia tuviera que pasar por la gran tribulación, no habría necesidad de que estuviesen 144.000 varones predicando el Evangelio. Si ya estaría la Iglesia, ¿no? Entonces la Iglesia estará, durante este periodo la Iglesia estará con el Señor, estará en su presencia. Porque habremos sido arrebatados. Aprovechemos los momentos. Yo aquí fallo mucho, aquí en otras cosas. Fallo mucho y quizás es que no estoy aprovechando las oportunidades que Dios me da para proclamar el Evangelio. Y el infierno es una realidad, hermanos. La condenación eterna es una realidad. Y no se trata de pensar, bueno, yo ya soy salvo. No. Tenemos una misión que cumplir y un mandato dado por el Señor. Id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Proclamar el Evangelio. Tenemos que ser profetas. Entiéndese, no profetas como los que hubo. Que eran quienes recibían las visiones, los sueños y demás de Dios. Nosotros tenemos que ser antorchas que brillen en medio de un mundo totalmente saturado de tinieblas. Que el Señor nos ayude y podamos ser conscientes que Él tuvo que pagar un precio muy alto, precio del cual nos estamos beneficiando nosotros. Pero insisto, no es para decir, bueno, soy salvo, los demás que se espabilen. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y podamos proseguir hacia adelante. Gracias.